Seguimos en este especial quilombo dedicado a la Segunda República. Nada que celebrar, como decía Javier García Isaac en su programa en Radio Ya, pero sí mucho que analizar y sobre todo mucho de lo que hay que recordar para que no vuelva a suceder, porque este no va a ser una tertulia histórica. Aquí no vamos a comentar solamente algo que sucedió hace 90 años, sino algo que tiene lamentablemente para este país, muchísima actualidad y muchísima vigencia. Y lo vamos a hacer en parte porque, como hemos visto, esta semana hemos visto una marcha en pleno corazón de Madrid, ahí en las Cibeles, con banderas soviéticas y banderas republicanas de la mano y fotos, como las mismas fotos que había fotos de Lenin, de Trotsky, las mismas que había en la Puerta de Alcalá hace 90 años. Y tenemos que preguntarnos, ¿todavía estamos en eso? La respuesta es sí. Lamentablemente la respuesta es, la hoja de ruta es exactamente la misma. Y el Partido Socialista, exactamente el mismo que nos quiere llevar al desastre. Lo vamos a hablar, claro, lo vamos a hablar con Fernando Paz y con Javier García Isaac. Tengo la suerte de que ellos conocen este periodo como nadie. Han escrito, en el caso de Javier, La Segunda República sin complejos, editado por Secotia. Fernando Paz ha dedicado innumerables ensayos y libros al tema. Este es uno de sus últimos libros, La Guerra Civil Española sin complejos, también por Secotia. Les agradezco muchísimo que estén nuevamente con nosotros en este especial. Y empiezo por ti, Fernando. A mí me llama la atención la actualidad, porque fíjate, vamos a ver esas imágenes de las que comentábamos, estos jóvenes con banderas soviéticas y republicanas, lo cual se agradece la sinceridad, o sea, que no se escondan, que sepamos perfectamente hacia dónde nos dirigimos, pero las pones en blanco y negro y podría ser perfectamente un film de aquella época. Mira. Madre mía, en pleno corazón de Madrid. ¿Qué hubieran dicho? Uy, si llevarían banderas nazis, lo que hubiera pasado, pero como son comunistas no pasa absolutamente nada, Fernando. Y a 300 metros para atrás tenían la Puerta de Alcalá y las mismas imágenes que hace 90 años. Las mismas imágenes que hace 90 años. Por eso decimos, parece mentira que esto todavía siga siendo tan actual. Tú como historiador, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo creo que esto es uno de esos casos en los cuales se puede zanjar el asunto diciendo, tras ver las imágenes, no hay más preguntas, señoría. O sea, realmente asociar la bandera republicana, en este caso transformada por la presencia de un escudo, de una bandera de 5 puntas, junto a la bandera de la Unión Soviética, junto a banderas con hoces y martillos, junto a esos retratos, bueno, pues creo que los republicanos deben estar poniendo el grito en el cielo, no sé si externalizándolo o no, exteriorizándolo o no, pero en fin, de flaco favor le hacen a la causa, no cabe la menor de las dudas, cuando hay quien pretende dar una imagen idílica de la Segunda República y quien, por otro lado, pues vincula Segunda República y comunismo, ¿no? Por lo cual, pues, es obvio digamos, para lo que sirven funcionalmente estas imágenes. Lo grave no es que haya un puñadito, porque la verdad es que, bueno, estaban ocupando un trozo de la calzada convenientemente separados los unos de los otros, guardando una distancia no sanitaria, sino para hacer un poco más de bulto. Realmente son muy poquitos. Pero lo verdaderamente grave no es esto. Lo verdaderamente grave es que un presidente de gobierno haya dicho públicamente que la Segunda República fue un periodo luminoso. Yo no sé si se refería con eso a los resplandores de las hogueras
y de los incendios que menos de un mes después de proclamada la República se produjeron por toda la geografía nacional. Incendios que llevó a cabo el personal republicano, como el propio Azaña admitió implícitamente cuando dijo aquello de que todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Obviamente estaba admitiendo lo que tampoco es ningún secreto. Desde luego, eran los republicanos los que estaban quemando con el beneplácito del gobierno los conventos y las iglesias de Madrid. Que esté de actualidad, pues obedece yo creo que a unas razones muy claras. De un lado, es una forma de asentar la propia hegemonía cultural e ideológica, por una parte, ¿no? Y luego, funcionalmente también, por otro lado, a la izquierda más radical, al entorno de Podemos, digamos, le sirve como un referente histórico, como un referente mítico de lo que pretenden abordar o lo que en su momento pretendieron abordar, ahora parece que ya se les escapa, que es esa segunda transición que lave a la democracia del pecado original del franquismo según ellos pretenden. Lo importante aquí es que la Segunda República como concepto se está asentando en medios oficiales, aunque esto tiene mucha respuesta, pero se está asentando en medios oficiales como un mito operante. Y cuando digo mito lo digo en sentido histórico, es decir, no mito en el sentido de falso, que lo es en este caso, pero no tiene por qué serlo, sino mito en el sentido de que es una fuerza operante en la historia y, por tanto, capaz de movilizar, un mito movilizador, ¿no? Estamos asistiendo a la creación de dos mitos en nuestro tiempo, uno negativo y otro positivo, los dos igualmente falsos, pero uno en cada esfera, ¿no? El negativo es el de Franco, el positivo es el de la Segunda República. Se crea con independencia de cuál sea la verdad histórica. La verdad histórica aquí no juega en absolutamente ningún papel, no importa lo que fuera la Segunda República, importa el mito que hemos construido en torno a la Segunda República. Y lo mismo sucede en el caso de Franco. Se puede, por tanto, utilizar en un sentido ideológico que a mí me interese, como digo, para asentar esa hegemonía cultural y para dictar las normas. Mencionabas, Fernando, el tema de Sánchez. Y vamos a escuchar esas declaraciones de Sánchez y las comentaremos con Javier García Isaac. Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. Bueno, me hubiera gustado ver la bancada en ese momento se enfocó la bancada socialista y la bancada de lo más horroroso de ese hemiciclo, que es Esquerra y demás, los partidos independentistas. Me hubiera gustado también ver si alguno del Partido Popular, de Ciudadanos, habían aplaudido. Javier García Isaac, ¿cómo estás? Bueno, no te extrañe que hubiesen aplaudido, porque ellos también, muchos de ellos se sienten admiradores, por ejemplo, de Azaña. Le pasaba al propio José María Aznar, que ha pasado por ser el presidente más conservador que había, y resulta que le encantaba Azaña. Ojo, le ha pasado al jefe del Estado, a Felipe VI, que fue a una exposición en homenaje también a Manuel Azaña. Es que así es muy difícil defenderlo. Pero yo, si me permites, cuando hemos visto el ridículo desfile del inicio que nos has puesto, hay una cosa que llama la atención. Yo estoy seguro que ese desfile se ha hecho con dinero de la Casa Real, porque son el mejor antídoto para que en España no vuelva una tercera república. El mejor antídoto que tiene ahora mismo, la mejor garantía de que la monarquía no corre peligro, es ver a esta panda de payasos desfilando con banderas comunistas y soviéticas por las calles de Madrid, con lo cual creo que es la Casa Real que les mandan ahí a alguno de los militares que tienen mucho tiempo, les mandan para que le den algún dinero a estos chavales para que se compren las banderas y ese día pues se aseen un poco, ¿no? Déjame decirte una cosa, hay que decir que en este momento esos chavales que no, por ahí no tienen, uno dice, bueno, mira, los tíos que no tienen, que son 4 gatos y demás, pero en este momento estos tíos están en el poder, tienen un representante en el poder que se llama Enrique Santiago. Enrique Santiago es el secretario de la Agenda 2030, Majestad, se lo digo, si nos está escuchando, sé que Felipe VI ve también este programa, se lo digo porque el PIN de la Agenda 2030, pues
Enrique Santiago es precisamente el que representa, el que lidera a todos estos zaparrastrosos que estaban ahí con la bandera de la Unión Soviética y de la bandera comunista y la bandera de la Tercera República. Que tomen nota, los del PIN, lo digo, los del PIN. No, por eso digo que seguramente los marotos del turno había algún que otro diputado aplaudiendo el discurso de Sánchez, entre otras cosas porque como son una panda de incultos ni siquiera saben lo que fue la Segunda República. Les han debido decir que fue un periodo luminoso. Lo de luminoso tiene una doble acepción, ¿no? Por un lado lo que decía mi amigo Fernando Paz respecto a la luminosidad que dan las iglesias ardiendo, eso era muy luminoso. Y por otro lado, una concepción, me atrevería a decir que también una concepción un poco masónica, ¿no? Esa luminosidad. Ellos, la Segunda República, miren, hay que ser un psicópata, hay que ser muy enfermo para que después de lo que sabemos, después de lo sucedido, reivindicar un periodo de la historia de España de los más negros y que nos llevó a un enfrentamiento civil. Un enfrentamiento civil que, entre otros, los culpables fue el Partido Socialista Obrero Español al que pertenece Pedro Sánchez. No ha habido un partido más criminal, más corrupto y más asesino a lo largo de la historia de España que el Partido Socialista, lo digo por los 145 años de historia. Reivindicar eso nos da la magnitud de lo poco que les importamos. También tú decías, Enrique Santiago, la vicepresidenta tercera del gobierno dijo que el comunismo es libertad. Es que fijaros cómo han dado la vuelta a las cosas. El comunismo es libertad y se queda tan pancha y dice, no frivolicemos con el comunismo porque el comunismo es libertad. Coño, le hemos lavado la cara al comunismo, le hemos lavado la cara a organizaciones terroristas que mataron en nombre del comunismo. Pablo Iglesias diciendo que el ser antifascista es un gran demócrata y defendiendo a los delincuentes de Vallecas, a una banda de delincuentes entre los que está un tío con antecedentes penales por agresiones sexuales. Es que la izquierda de este país, y esa es la reflexión que yo invito a hacer, es que va a reivindicar siempre lo peor de cada casa. Es que no me reivindican, por ejemplo, a Besteiro, que bueno, que en un momento dado fue un tío honrado, se quedó aquí a dar la cara. Los demás se fueron robando, a mano llena, robando. Las urnas, cuando les dejaron de ser favorables, se echaron al monte. Bueno, en verdad se echaron al monte incluso antes de que empezara la Segunda República, ya en Jaca en 1930. Lo que quiero decir con esto es que, y es el análisis que debe hacer la sociedad, es que la izquierda solo reivindica lo peor, lo que nos ha llevado al enfrentamiento, a la muerte, al crimen. Nunca reivindican, no sé, un militar honorable y republicano. A lo mejor es que no lo tienen. No, reivindican a los criminales, a los compáis de turno, a los cadillos, es decir, yo no divido ya entre izquierda moderada y radical. Son lo mismo, es la izquierda detestable, porque como hemos visto son lo mismo. Las palabras de Iglesias y de Sánchez son coincidentes. El propio Sánchez diciendo que los que habían ido a Vallecas eran los que habían provocado. Es decir, ¿os suena esto? Es la primera vez que un presidente de gobierno, desde la tribuna en los últimos 40 años, hace apología y justifica la violencia contra otra formación política. Todo esto recuerda a ese periodo al que nos quieren conducir y que tanto echa de menos el presidente de gobierno. Pero les recuerdo a ustedes una cosa, en que acabó ese periodo histórico, les recuerdo en que acabó. Y luego también, si hay algo bueno en los comunistas, es que una vez que han exterminado, asesinado y ejecutado, se empiezan a matar entre ellos. Eso quizás sea lo único bueno. Se exterminan entre ellos. Esto es una vez, eso sí, a un alto coste, porque primero no se exterminan a los demás y luego acabarán matándose entre ellos, como vamos a ver en esta batalla por Madrid, que van a tener entre dos comunistas como es Errejón e Iglesias. Le quiero preguntar a Fernando Paz. Fernando, en relación, ¿cómo crees qué imagen había en la transición respecto al tema de la Segunda República y qué se hizo mal en los últimos 40 años para que ese periodo, en este momento, siga siendo un momento idílico en la historia de este país, que incluso la derecha haya claudicado ante la crítica, que el propio Aznar haya dicho que el alzamiento del 36 lo haya condenado, sin haber condenado la Revolución de Octubre del 34, entre otras cosas. Tenía mucho para condenarse. Podíamos hacer una efeméride todos los días del año para condenar momentos trágicos de la Segunda República, porque asesinatos los había todos los días. El día más tranquilito te morían 5 en una calle de un tiroteo. ¿Qué se hizo
¿Qué fue lo que no se hizo bien en los últimos 40 años para que estos puedan desfilar por las Cibeles como si fuera la Fashion Week? Bueno, la verdad es que durante la época de la transición en general había, lógicamente, una historia que ya venía siendo bastante alterada desde tiempo atrás. Hay una cosa que es evidente y es que el franquismo no cuidó absolutamente nada, casi nada, dar una versión incluso de sí mismo, ¿no? Y de lo que había sido la historia de España. Por lo menos en los niveles superiores, en los niveles universitarios, para la segunda mitad del franquismo, la universidad estaba en manos de enemigos del régimen en una gran parte, pero es verdad que la Segunda República era poco reivindicable por muchas razones. En general, digamos que la opinión pública lo que consideraba y lo que pensaba era que había sido un desastre. Se le concedían algunos puntos a favor, el entusiasmo inicial, por ejemplo, cómo se acogió el 14 de abril, quizá algún intento por parte de algunos representantes de la República de modernizar el país y tal, pero verdaderamente poco, porque la Segunda República, hay que decirlo en su conjunto, fue un desastre, y sin paliativos o con muy pocos paliativos. Fue un desastre. Un desastre que derivó en guerra civil fundamentalmente porque la izquierda no quiso la convivencia, fundamentalmente porque la izquierda se dedicó sistemáticamente a asaltar el poder. No olvidemos que la República viene de un golpe de Estado militar en diciembre de 1930, un golpe de Estado que prepara el Comité Revolucionario formado por gente de la izquierda socialista, del catalanismo, y con algunos personajes también de la derecha, por cierto, pero republicanos, ¿no? A partir del Pacto de San Sebastián del verano de agosto de 1930. Es decir, que llega así. Y es que además es un régimen que llega por unas elecciones municipales que pierden. O sea, es una cosa única en la historia, verdaderamente. Es una locura. Después de un golpe militar. O sea, no nos olvidemos de esto. Entonces, claro, la percepción de la República entre la gente del común, entre los españoles de a pie durante la transición, era francamente mala. Era una opinión mala de la Segunda República. El problema viene por qué se ha asentado esta versión de la Segunda República, esta versión idílica, la construcción de este mito de la Segunda República, fundamentalmente porque se le ha entregado toda la creación intelectual, toda la creación de las ideas, se le ha entregado a la izquierda. En el caso de la historia y en España, concretamente, básicamente a la escuela de Tuñón de Lara. Tuñón de Lara fue un señor que perteneció al Partido Comunista durante la Guerra Civil, siendo joven por entonces, que vivió en Francia la mayor parte de su vida, en Pau, en el sur de Francia, muy cerquita de España, y que se dedicó sistemáticamente a alterar, a crear una escuela histórica que, bueno, que hacía una reinterpretación marxista del pasado de España y que, lógicamente, pues desde su perspectiva, hacía una valoración novedosa de los periodos anteriores a la historia de España. Y esa versión se impuso en España, como digo, ya en los últimos años, pero bastantes años, en los últimos años, por lo menos los 10 últimos del régimen de Franco. Cuando llega la transición, lógicamente, esa versión ha adquirido ya una personalidad propia y lo impregna todo. Si lo sumamos podemos decir, al significado político de la propia transición, pues es una versión que va tomando forma poco a poco, pero sobre todo la toma desde finales de los años 90 y desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. Porque es Zapatero quien incluye la historia, quien hace descender la historia a la arena política, al combate político. Hasta entonces había habido alguna alusión, es verdad, sobre todo fundamentalmente por parte del Partido Socialista, de la Guerra Civil, pues las cosas que decía Alfonso Guerra, ¿no? De aquello de queréis que venga la Inquisición, si gana la derecha, pues vendrá la monja alférez y todas estas cosas que decía Guerra, pero que nadie se tomaba demasiado en serio. Y es verdad que mientras se asentaba en lo académico la versión revisionista, porque esa sí que es la revisionista de verdad, de la Segunda República y se la rehabilitaba, no formaba parte, sin embargo, del debate político. Es Zapatero, 2004, como digo, el que retoma e incluye en el debate político las teorías que hasta entonces solo la extrema izquierda, pero la extrema izquierda más extrema, es decir, gente en el entorno ideológico de los Grapo y gente muy, muy, muy en la extrema izquierda sostenía. A finales de los 90, por ejemplo, nadie pedía cosas como que sacaran a Franco del Valle de los Caídos o cosas así, ¿no? En absoluto. Bueno, eso es tomado como doctrina oficial de la izquierda,
cuando Zapatero llega al gobierno y asume todo ese despliegue ideológico de las llamadas asociaciones por la memoria, recuperación de la memoria histórica, etcétera. Todas esas asociaciones, a través de del emotivismo, todos los hemos oído, ¿no? Sacar a la gente de las cunetas. Bueno, el sacar a la gente de las cunetas ha acabado sacando a Franco de su tumba, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero en esa apelación emotiva y de recreación del mito histórico de la República se ha impuesto una versión en los últimos casi 20 años, diríamos, idílica de la Segunda República, que no se corresponde con la realidad, pero que ha sido posible a través de la integración de la historia en el debate político. Esta es la gran estafa. Podría haber, por supuesto, gente que defendiese lo que quisiera de la Segunda República desde cualquier punto de vista, pero dentro de un debate intelectual, histórico, etcétera. No, lo que se hace es introducir eso en el debate, introducir en este caso la Segunda República, en general la historia contemporánea de España, en el debate político, de tal manera que posicionarte contra eso es posicionarte contra el poder, es posicionarte pues, poco menos que contra la democracia, la convivencia, etcétera, porque ya ha habido una identificación del régimen con la Segunda República. Claro, que estas leyes de memoria histórica, que esta estafa intelectual de primer orden por la cual el Parlamento se autoarrogue la posibilidad de determinar qué ha sido el pasado, haya sido firmado por la jefatura del Estado, pues es creo que una metedura de pata histórica, y nunca mejor dicho, porque son leyes que invalidan la legitimidad del propio jefe del Estado en tanto en cuanto procede de un régimen que era ilegal, que era ilegítimo y no sé cuántas cosas más. Bueno, la monarquía hoy está instaurada en España, evidentemente, porque así lo determinó Franco y no por ninguna otra razón. El hecho de que luego la monarquía fuera incluida en una constitución que fue votada positivamente por el conjunto del pueblo español no hace más que refrendar un acto que le antecedió. No se puede decir que su legitimidad venga de ahí, puesto que la propia Constitución es elaborada por una legalidad y legitimidad anterior, y esa legitimidad anterior procede del 18 de julio. Por tanto, el jefe del Estado, que la jefatura del Estado se haya hecho, digamos, solidaria con su firma de una ley, de ese tipo de leyes inicuas, pues es lo que ha finalmente terminado por consolidar ese mito, esa versión mítica de la Segunda República, yendo incluso de la mano de un presidente de gobierno, como bien se ha dicho, el más conservador en teoría que ha tenido España, que es quien rehabilita definitivamente la figura de España, quien censura y condena el 18 de julio, y de la monarquía que en definitiva quiso Franco. Javier, en tu trayectoria periodística, política, ¿habías visto lo que estamos viendo ahora con respecto al tema de la Segunda República? ¿Habías visto esta especie de esta creación de una época idílica, de lo mejor de nuestro pasado, como decía Sánchez, cuando la verdad es que parece mentira la ignorancia que hay al respecto, ¿no? O sea, desconocer que había leyes como la de la defensa de la República, aprobada en el 31, leyes de excepción, leyes contra la libertad de prensa, cualquier cosa que hiciera un partido monárquico era un acto de agresión, la violencia está, por supuesto, absolutamente legitimada, incluso los primeros que se rebelan contra la propia República son los anarcosindicalistas de la FA y la CNT. Pero hoy todo está envuelto en una especie de manto mítico, y cualquiera que diga esto, pues es señalado de fascista. Bueno, ¿Qué reflexión te cabe? Fíjate, a lo largo de todos estos años que uno va observando, yo creo que una de nuestras misiones es el ir observando y ir analizando la evolución, la conclusión que uno acaba sacando, lo que es en mi caso, es que hemos normalizado la estupidez y cosas que eran imposibles. Es decir, no, esto no puede ser, no puede ser que se vaya a reivindicar ese periodo que fue un fracaso. Es como si alguien apareciera ahora reivindicando la Primera República. Bueno, ya se está haciendo, porque el modelo autonómico que tenemos ahora quizás se ha heredado también un poco de esos cantones de la Primera República. Pero digo, también se dice, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que no la conocemos, pero el problema, y yo añado, que es que estamos condenados a repetir lo peor de nuestra historia, porque España ha tenido episodios gloriosos, es una nación de las más antiguas del mundo, y hemos tenido, pero si no queremos remontarnos, copiemos el modelo económico de los años 60 y 70, copiemos ese desarrollismo, esa alegría con la que
o ese optimismo con lo que se vivía. No, vamos a copiar y a poner de referente lo peor de lo que nos ha sucedido. Claro, yo con la edad que tengo ya, aunque no lo aparente, pues con 54 años, y uno ve lo que vive ahora, dice, no puede ser que estén reivindicando la Segunda República. No puede ser, porque a nada que hayas estudiado un pelín, un poquito, yo estoy seguro que esos energúmenos, que luego seguramente irán a Vallecas a tirar piedras al rival político, como buenos, ¿cómo diría yo? Como buenos descendientes o admiradores de la Segunda República, porque el problema que tiene la Segunda República es que se acaba convirtiendo, yo hablo en mi libro de la Segunda y Tercera República, y uno dirá, pero si no existió la Tercera. No, sí, existió desde el momento que a la izquierda la Segunda República se le queda pequeña y la secuestra y la patrimonializa, expulsando a todos los que no pensaban como ellos, que es lo que hace la izquierda. La izquierda no quiere rivales políticos, quiere exterminarlos, quiere repartirse el pastel entre ellos. El mismo Aznar, al que habéis nombrado aquí, por cierto, yo soy de los que opina que Aznar es el que hace el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica del Zapatero, con esa condena del legítimo alzamiento del 18 de julio, por ejemplo, con esa concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales que vinieron aquí, a los carniceros internacionales que vinieron aquí a matar españoles. Pero, ¿por qué digo esto? Porque a nada que se estudie un pelín, se cierran más de 100 cabeceras de prensa, crímenes políticos, rivales políticos, militantes de otras organizaciones, quema de iglesias, de conventos, y no, por no hablar luego ya del terror rojo que se desata a partir del 36, donde son asesinados pues cerca de 7.000 religiosos, entre ellos 13 obispos y más de 240 monjas, y antes de asesinarlas se las violaba, por supuesto, porque un buen miliciano comunista primero te viola antes de matar a una monja. Y entonces, reivindicar ese periodo de la historia, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Fácilmente, porque hemos sido, o hay una parte de la sociedad, yo creo que de la clase política, que es la que tiene la responsabilidad, porque muchas veces hablamos de la sociedad, pero al fin y al cabo la sociedad, como también se ha comentado en distintas ocasiones, además de que está muy infantilizada, es una sociedad, la española, muy pastueña, muy lanar, muy del poecarril, con lo cual yo creo que la responsabilidad la ha tenido una cierta clase política. En este caso me atrevería a decir que los herederos del antiguo régimen, me refiero a los, aparte de esos exministros de Franco que fundan Alianza Popular, o el Partido Popular, que también lo funda un exministro de Franco, como es Manuel Fraga, porque Fraga funda Alianza Popular y el Partido Popular, digo, pues, para que no veamos como dos organizaciones distintas, que no dan la batalla cultural ni ideológica y deciden esconder su propio pecado. Y su propio pecado era el haber contribuido a la grandeza y el desarrollo de España. Pero aquí todo el mundo se tenía que recolocar. Y hasta ahí, bueno, uno lo puede comprar. Pero ¿cómo llegamos a la fase de admirar la Segunda República y tenerlo como referente? Bueno, porque empezamos a normalizar y empezamos a permitir que la batalla cultural lo den los que pierden la Guerra Civil Española y nos cuenten su relato. Un relato de terror, odio y crimen que lo han dulcificado y lo han, bueno, pues lo han adornado, lo han puesto muy bonito, y ese es el producto que están vendiendo a las nuevas generaciones y se lo colocan y se lo creen. ¿Por qué? Porque no se investiga. La Ley de Memoria Histórica precisamente trata de prohibir libros como el de Fernando, como el mío, porque no se trata de conocer la verdad, se trata de tergiversar la historia para que tú creas que ha habido periodos idílicos. Bueno, insisto, no aguanta un asalto si alguien leyera mínimamente, pero aunque sea de izquierda, un tío de izquierda sensato, que empiezo a pensar que no los hay en este país, analizaría y diría, bueno, vamos a ver, ¿qué pasó en la Segunda República? ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cuáles eran los partidos políticos? ¿Cuál era el Carajal? Y digo yo, llegará a la conclusión que yo llego, oye, la Segunda República fue un auténtico desastre. Es decir, pero insisto, de forma objetiva, oiga, lea usted esto, lea usted o estudie o analice, cójase el diario de sesiones donde muchos de los diputados iban con pistolas, donde los propios socialistas entre ellos se mataban, comunistas, anarquistas contra socialistas. Un Carajal en 5 años, un Carajal se dio la vuelta a la España que habíamos conocido hasta la fecha, ¿no? Y ese es el gran problema, que tendemos a idealizar periodos de terror, odio y crimen como fue la Segunda República. Y hemos llegado a esta situación por ignorancia y por no haber dado la batalla cultural. Ojo, cuando hablo de no haberla, Fernando lleva años dando la batalla cultural. Yo creo que llevo años, tú Luis también. Entonces, que los que no la han dado son los que ahora se llevan las manos a la cabeza. Es muy difícil cuando
En el diario El Mundo, hay que decir que hoy en el diario El Mundo hay artículos de Andrés Trapielo, por ejemplo, crítico con Preston. Hay un artículo de Roberto Villagarcía muy crítico con Largo Caballero, pero también te encuentras una columnita de Fernando Palmero hablando de la dignidad republicana. Celebrar el 14 de abril no significa asumir la herencia de la Segunda República, sino reivindicar el espíritu liberal y democrático que le inspiró. ¿Pero qué inspiró en cuanto a los resultados? Espíritu liberal, pero qué espíritu liberal y democrático si lo primero que hicieron fue salir a quemar iglesias. ¿Cómo se puede ser tan O te encuentras ignorante? en un artículo de Andrés Amoedos que dice Azaña un patriota, coño, y te lo sale en el ABC, en la tercera ABC. ¿Te acuerdas de ese artículo, no? Azaña Me acuerdo un porque patriota. te lo pasé yo, sí. Te lo pasaste tú, por eso que fuiste tú quien me lo pasaste y yo lo dije, este artículo en la tercera ABC de Andrés Amoedos, porque me lo ha pasado mi amigo Luis Valcárcel. Es decir, en la tercera ABC, que es la página más importante que tiene el panfleto ABC, porque es para lo que ha quedado, para ser un panfleto. Entonces, con esta batalla ideológica, donde los que tenían que defender o darla, están defendiendo, están idealizando a un sujeto como Azaña, que fue un sujeto, por cierto, un sujeto intelectualmente tenía un pase, pero que se pensaba muy por encima de los demás. Y él pensaba que podía controlar a las masas de proletarios que lo acabaron devorando. Porque no dejaba de ser un burgués y lo acabaron devorando. Es decir, un guiñapo en manos de esta izquierda. Y la Segunda República acaba desde el momento que la izquierda quiere una república revolucionaria, no quería una república democrática. Entonces, el 14 de abril es una fecha para tener muy presente, pero no para recordar nada, sino para no repetir los errores del pasado. Para eso es la fecha que tenemos que hacer. Pero aquí estamos empeñados en recordar y en ensalzar lo peor de nuestra historia. Y de aquí a acabar, como ya está sucediendo, a ensalzar a grupos terroristas como el FRAP, GRAPO o ETA, hay un tris, porque todos ellos tienen un denominador en común, que todos son admiradores de la Segunda República. Claro, la Segunda República que desembocó en lo que desembocó. Ahí está, un patriota español. Andrés Amoedos, tercera ABC, ¿eh? Arriba pone, fundado en 1903 por don Torcuato Luca de Tena. Hay que recordar cómo acabó algún que otro Torcuato Luca de Tena y varios trabajadores del ABC en el periodo en el que el patriota español dirigía la Segunda República fueron asesinados. Es decir, estos sinvergüenzas del ABC tenían que sacar un artículo diciendo estos son los trabajadores asesinados del ABC en tiempos del sinvergüenza de Manuel Azaña. Por negarse a ir a las huelgas revolucionarias de los anarcosindicalistas. Bueno, muy bien. Pues vamos a terminar. Quiero terminar con Fernando Paz. Fernando, ya para tiempo de conclusiones, preguntar. Bueno, se ha comentado mucho esto que estuvo circulando en Twitter. Es una entrevista a Largo Caballero del diario La Prensa de febrero del 36, en el que Largo Caballero dice: habrá soviet en España en cuanto caiga Azaña. Largo Caballero nunca defrauda. Sí, ciertamente. Si me permites, vamos a ver, aquí hay un gran equívoco, que es en torno a lo que gira toda esta interpretación mistificada de la Segunda República. Quieren hacernos creer que la democracia llega a España con la Segunda República. Y es absolutamente falso. Durante los decenios anteriores, en España había habido una democracia a grandes rasgos homologable con las democracias europeas, más bien tipo británico, con un bipartidismo, con una monarquía, con un régimen consolidado en el cual, pues bueno, había sus problemas, sus tensiones, como en todas partes, pero era una democracia y desde 1890 existía el sufragio universal con uno de los gobiernos liberales de Sagasta. Bueno, es verdad que hay un interregno de 6 años y pico, que es el de septiembre del 23 a enero del 30 de Primo de Rivera, y se pretende retomar la legalidad constitucional previa a partir de ese momento y, por tanto, volver al régimen democrático preexistente y tal. Y la Constitución de 1876. ¿Qué es lo que pasa? Los republicanos colaboran con esa vuelta a la democracia, con ese retomar el régimen anterior otra vez, al régimen democrático, que era algo que hubiera sido lógico porque muchos de ellos habían colaborado con el régimen y con Primo de Rivera. No, lo que hacen es dar un golpe de Estado, como digo. Y lo que se instaura no es una democracia, sino una república, que no pretende ser democrática más que para con los republicanos. Queremos una república para los republicanos y en la que solo gobiernen los republicanos, dice Azaña. No estoy interpretando nada. A partir de ahí, la república, en su desarrollo normativo, constitucional, elabora un corpus legal
que incluye cosas como una ley electoral absolutamente desproporcionada, basada en la ley Acerbo de Mussolini, corregida y aumentada para favorecer la formación de mayorías. La ley Acerbo de Mussolini ya era desproporcionada porque otorgaba al vencedor en unas elecciones 2/3 de la representación. Bueno, en el caso de la ley republicana se podía llegar a que copara el 80%, no el 65%, el 80%. La ley era una monstruosidad hasta tal punto que la ley aprobada por Azaña frente a la derecha para asegurar su propia hegemonía política en el Parlamento, se vuelve contra él en noviembre de 1933 y Azaña tiene la desvergüenza de pedirle a Alcalá Zamora que anule las elecciones porque la ley electoral es injusta. O sea, esto es así. Bueno, tenemos la ley electoral, tenemos la ley de defensa de la República, aprobada el año 31, que ponía al gobierno al margen de los tribunales. Podía tomar resoluciones numerosas y lo hacía, al margen de los tribunales, fuera de la Constitución por completo. La ley de defensa de la República, que permitió cerrar más de 100 cabeceras de periódicos y que permitía meter en la cárcel o multar a cualquiera que pusiera en duda al gobierno. Literalmente lo podría leer, pero vamos, el sentido de la frase es ese, a cualquiera que pusiera en duda al gobierno. Esa era la ley de defensa de la República, todavía peor, sustituida en el verano del 33 por la ley de orden público. La ley de orden público era mucho más dura y, de hecho, suspendió la Constitución prácticamente sin interrupción entre el verano del 33 y el verano del 36. En España, señores, durante la Segunda República prácticamente no rigió la Constitución, es decir, la Carta de Derechos y Libertades. Esa es la realidad de la Segunda República. Y luego había una ley de vagos y maleantes, es donde se crea, es en la Segunda República, en el año 32, creo recordar, 32-33, una ley de vagos y maleantes por la cual te podían detener por ser eso que hoy se llama un parado de larga duración. La gente que no encontraba trabajo, y había 700.000 españoles sin trabajo entonces, que era una barbaridad para la población que tenía España, unos 20 millones, bueno, te podían detener por ese hecho. Te podían detener por acusándote de proxeneta. A los alcohólicos se les podía, sin oficio ni beneficio, que no se le conociera un trabajo fijo y tal, se les podía detener. Y esa ley, que esto es una cosa que no se suele decir, no se sabe, no se habla, instituyó la existencia, señores míos, de campos de concentración. En España, en territorio nacional, durante la Segunda República, no en la guerra, en tiempo de paz, hubo 4 campos de concentración. En Burgos, en Alcalá de Henares, en el puerto de Santa María y en la isla guineana de Annobón. ¿Y saben ustedes quiénes iban a los campos de concentración de la República? Pues los que he dicho antes, los vagos y maleantes, los alcohólicos, parados de larga duración, gente sin posibilidades económicas, sin medios económicos. Estaba basado en una ley, por cierto, de Jiménez de Asúa, del Partido Socialista, de detención preventiva. Esa era la Segunda República. Se llegó al punto de que cuando detienen el 14 de marzo de 1936 a José Antonio Primo de Rivera, en su ficha policial pone detenido por fascista, que como todo el mundo sabe es una categoría jurídica consagrada en todos los códigos penales del mundo. Esa era la Segunda República, un régimen de excepción en el que no rigió prácticamente nunca la Constitución, en el que el gobierno se situaba al margen de los tribunales, en el que había detenciones gubernamentales no sancionadas por los tribunales, en el que había campos de concentración. Aquí lo vemos, Fernando. Aquí vemos esta portada de Estampa, que era una revista gráfica. Aquí escribieron, entre otros, por ejemplo, Manuel Chávez Nogales. Y aquí vemos una foto, el primer campo de concentración de vagos y maleantes. Esto es esto es de agosto del 34. No estamos hablando de la Guerra Civil. Agosto del 34. Así es. Exactamente así es. Gente que no es la Alemania de Hitler, no son los gulags de Stalin, no. Es el primer campo de concentración de vagos y maleantes. Me parece impresionante. Impresionante, y te agradezco mucho, Fernando, que lo hayas recordado, porque me parece que es un aporte extraordinario. Pues esto es lo que
luminoso, a lo mejor está pensando en campos de concentración, como estamos en un régimen de alarma que no sabemos cuándo va a acabar, porque lo prolongan lo que les dé la gana, lo están prolongando lo que les da la gana, bueno, y durante la Segunda República las garantías y derechos y libertades fundamentales estaban también suspendidas, a lo mejor le ha servido de inspiración para ponernos el bozal, para confinarnos, que ya nos confesaron hace poco que nos confinaban porque no sabían qué hacer. Y como Sánchez no sabe prácticamente nada de nada, pues es para echarse a temblar. No me extraña que la Segunda República, a la vista de esto, sea su ejemplo. Javier García Isaac, ¿lo rematas? Mira, hay una cuestión muy importante, que es que cuando todos acaban asumiendo, gran parte de la derecha cobarde o del centro reformista acaba asumiendo como que la República fue un buen periodo y tal, o que Franco era muy malo, digo porque todo va aislado. No se han dado cuenta que han caído en la trampa, porque desde ese momento, para acabar una discusión, basta con que te llamen franquista para sacarte del debate y sacarte de la discusión. No sé si me entendéis. Franco murió en el año 75, pero es un insulto muy aseado o fascista. Fernando decía que ahora mismo no era un delito ser fascista o ser considerado fascista. Por el momento, con la nueva ley de memoria histórica o en las fiscalías del odio, si alguien te acusa de fascista, pues puede ser un motivo para poderte meter en la cárcel. Con lo cual, bueno, para Pablo Iglesias, que ha sido vicepresidente del gobierno de España, si te consideran fascista, mereces la pena que te apedreen. Y fascista es todo aquel que no piensa como él, o que va a misa, por ejemplo. Pues con lo cual, insisto que no está en el Código Penal, pero deben estar muy a punto de incluirlo. Y insisto, esta batalla ideológica que se ha dado a la izquierda tiene un trasfondo muy peligroso y es el sacar determinadas cuestiones del debate, con lo cual el debate de la política actual viene marcado por aquello, porque el otro día cuando escuchábamos a Carlos Valdés decir que hay que ilegalizar a todos aquellos que pongan en duda los derechos sociales conquistados, todo esto tiene el trasfondo de la Segunda República detrás. Bueno, y luego, como estamos viendo, las imágenes de esos campos de concentraciones, que por cierto a España no lo traen los nazis, sino lo trae el Frente Popular de la Segunda República, ya en tiempos de hazaña, ¿no? Bueno, bueno, ahí lo tienes. De vagos y maleantes, quiero decir que no la trae Franco, que ya no es un fake. La República. No es un fake. Entonces, la República, la Segunda República podría ser un fake en sí mismo, pero no es un fake. Y lo peor son sus herederos. Sin lugar a dudar, sus herederos que los estamos sufriendo hoy por hoy. Pero seguiremos dando esa batalla cultural. Javier García Isaac, como tú lo estás haciendo en Radio Ya, como Fernando Paz lo hace en su programa En la Inmensa Minoría, en el Toro TV, y como vienen haciéndolo desde hace ya tantos años. Les agradezco muchísimo, como siempre, un auténtico placer tenerles aquí en este especial Quilombo y nos vemos la próxima semana. Javier, Fernando, gracias. Un abrazo.